Leemos en el capítulo 13, versículo 24 del Evangelio según San Mateo. Jesús refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que vayan a arrancar la cizaña y arranquen también con ella el trigo. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Versículo 31. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Los segadores, los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que han servido de escándalo, de tropiezo, y a los que hacen el mal, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá lloro y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. De esto nos está hablando el Señor en estos fragmentos del Evangelio según San Mateo. Son respuestas que el Señor se adelanta a responder, porque son preguntas que están metidas muchas veces en el corazón del hombre. Como habrán podido escuchar, son tres parábolas, las conocidas con el nombre de el trigo y la cizaña, de la semilla de mostaza o del grano de mostaza y la de la levadura. Y luego tenemos la explicación de la parábola de la cizaña. En el medio tenemos esta declaración, cosas escondidas, cosas reservadas por Dios desde la fundación del mundo. ¿Y quién sino aquel que ha venido, como dice Juan 1:18, desde el seno del Padre, puede explicarnos no solo al Padre, sino también la obra del Padre? El Señor Jesús va a explicarnos en esta parábola algunas cosas que debemos saber. Sobre todo de como dice la palabra del versículo 27, de este padre de familia, dueño del campo, padre de familia. Porque para aquellos que pertenecemos a la familia de Dios, para aquellos que hemos dejado que el Espíritu Santo en nuestro corazón nos relacione por medio del Hijo, aceptando la gracia y el sacrificio del Hijo, aceptando su justificación, aceptándolo a Él, unirnos a aquel a quien el Espíritu nos hace llamarlo Padre. Aquellos que somos la familia de Dios tenemos que saberlo. Es preciso que lo sepamos. Pero no solamente que lo sepamos, sino que tomemos conciencia de quién es el que lo dice, para que le creamos. Porque la cuestión del mal ciertamente es, si no la cuestión, una de las cuestiones que todas las personas en algún momento de la existencia se preguntan, tanto por los males físicos, o por las injusticias, o por las enfermedades, o por incluso la presencia de la muerte, de tantas formas que hay de sufrimiento. Digo sufrimiento para poder abarcar en ese término a todo aquello que nos hace doler, que no siempre es solamente la enfermedad o la pobreza, ¿verdad? Las injusticias, lo que vos sufrís día a día, lo que a vos te atormenta, lo que a vos te daña, lo que a vos de alguna manera te separa de Dios tantas veces, lo que a vos tantas veces no te permite confiar y entregarte a Dios. Dios no solamente no diseñó el mal, sino que no lo hizo. Dios no es autor del mal. ¿Escuchaste bien? Dios no es autor del mal. ¿Crees esto? ¿Lo crees? ¿Vos crees que Dios es pura, absoluta e infinita bondad? Si vos supieses en nuestra vida de todos los días, o incluso en las situaciones más difíciles de la vida, si uno tuviese claro que Dios está con uno y que no es el autor del mal, tendría mucho solucionado. Mucho. No te imaginas cuánto. Y nosotros mismos, que pertenecemos a la familia de Dios, tantas veces desconocemos esto de papá
que Él no fue. No vamos a hacer ahora una defensa de la libertad, simplemente vamos a ratificar la libertad de las criaturas, tanto de este hombre enemigo, así dice en griego, hombre enemigo, del ángel maligno, como de aquellos que son hijos del maligno, es decir, aquellos que le siguen de alguna forma con sus obras y convirtiéndose, como dice el texto, en sus hijos. Algunos entienden solamente aquí los hijos del demonio como los ángeles. Claro, por supuesto que tiene su escuadrón, sus huestes, como dicen algunos traductores, pero ciertamente no solamente tiene su milicia del mal, sus ángeles malos que se han alistado y se han puesto de su bando, o sea, contrario al bando de Dios. Nosotros, cuando nos ponemos a ejercer el mal, a permitir el mal, o mejor, a no ir hacia el bien, nos estamos enlistando entre los hijos del maligno. Coincide la voluntad. El punto es el mismo. No Dios. Dirección contraria a Dios. Dios quiere esto, yo quiero esto. ¿Qué quiso el diablo? No vamos a citar aquí textos apócrifos, sería interesante, porque es a veces atractiva la literatura que se ha confeccionado en torno al origen del mal, pero si vamos a la palabra de Dios, a la palabra inspirada, podemos, por ejemplo, citar, como también citó allí en una nota al pie Casiodoro de Reina en 1569, en la primera edición de la Biblia de Reina, la que llamó la Biblia del Oso, el libro de la Sabiduría, capítulo 2, versículo 24, por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Por la envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Versículos anteriores a este 24 del capítulo 2 de la Sabiduría, tenemos que Dios hizo al hombre libre, porque lo hizo a imagen de su ser. Pero Él, lo primero, Dios no creó el mal. Lo segundo, el enemigo cometió un pecado, sembró cizaña. Bueno, podés buscar en algún buscador cómo es la cizaña, o poner cizaña y espacio trigo, ver la similitud que tienen cuando van creciendo. Ese es el tema, es que vos no te das cuenta cuando va creciendo. Como pasa con el mal, no solamente en el mundo, también en el propio corazón. Cuando va creciendo parece que no es tanto, pero después no solamente empieza a verse bravo, sino que además empieza a verse amenazante del propio bien. Porque a veces algunas cizañías, algunos espinos, lo que hacen justamente es dañar el trigo. Me enteré en estos días, estudiando estos textos, que en el derecho romano, por ejemplo, se prohibía a cualquier persona sembrar plantas venenosas, algo así se podría traducir, plantas que producen, que intoxican a las otras, en campos ajenos. Era un delito, llevaba pena y todo. Es decir, el demonio cometió un pecado, cometió un delito, algo que se sabía que no podía hacer, y lo hizo a propósito. Quiso arruinarle el campo al dueño, al padre de familia. Dios no creó el mal. Por el diablo entró la cizaña, el mal en el mundo, la mala hierba, la espina, todo tipo de mal. Tercero, el hombre es padre.
No obstante, este padre, dice el texto, no tiene hijos, sino que tiene siervos. Interesante. Un padre en general es un padre de familia y tiene hijos, pero aquí se habla de siervos para marcar también esta diferencia. Jesús va a explicar este misterio, pero guarda. Ubiquémonos, mantengamos nuestro lugar. Somos criaturas ante el Señor, ante el Creador. La distancia es infinita. Es infinita. Entre un ser finito, mortal, y entre el Dios creador, eterno, la distancia es infinita. En realidad diría que no tenemos derecho, sino a recibir, como si fuésemos un esclavo, ¿no? A recibir lo que se nos da. Pero está bien. Está bien. Es un padre bueno. Y es bueno hasta con sus siervos. Cuestionan al padre. Cuestionan al señor del campo. Le reprochan. Pero vos no habías sembrado. Le reprochan. Pero, finalmente, fíjate, por lo que se dice en el versículo 28, ¿quieres que vayamos y le arranquemos? O sea, quieren hacer algo para quitar esta obra que el Padre no hizo, pero como son siervos, quieren hacer algo. Y allí viene la sabiduría del Padre, sabiduría que nosotros no podemos entender, sabiduría que de alguna manera estuvo escondida desde la fundación de la tierra, pero que Jesús, que es la palabra del Padre, Jesús, que es la palabra de Dios, Jesús, que es el Hijo de Dios, vino a revelárnosla. No se puede arrancar, no se puede arrancar, déjala así. A ver, ¿cuánta experiencia tenemos nosotros, vos, yo? Seas de la condición que seas, estés en el estado en que estés, ¿cuántas veces al día aparecen cosas en las cuales queremos arreglarla y la arruinamos? ¿Cuántas veces? Con cualquier cosa, ¿eh? Vamos, me pasó el otro día con una Biblia que he comprado, una edición. Tenía una marquita que parecía que era una pelusa, corría así, no se fue. Entonces pasé el dedo y casi arranco la hoja. O sea, digo que tracé una marca. Quise arreglarla. Tenía una buena intención. Quise arreglarla. Mi obsesión, mi expectativa, mi deseo de pulcritud, que ojalá lo tuviese para mis pecados, ¿no? Ojalá fuésemos así con nuestros corazones, ¿no? No tanto porque seríamos escrupulosos, pero digo, a veces ese deseo de querer verlo todo perfecto termina llevándonos a romper la cosa. Porque en el fondo no terminamos de aceptar que vivimos en un mundo conforme a lo que somos, es decir, en un mundo que ahora, tal como está, es imperfecto. Encontramos trigo y encontramos cizaña. No vamos a hablar de proporciones, porque para que se confundan en la parábola, también el Señor nos revela que son, si no en proporciones iguales, al menos no hay más cizaña. La cizaña no puede ser más, porque si no se reconocen, ¿entienden? O sea, se reconocen pero de otra forma. Aquí hay trigo y la amenaza es menor. Pero además el Señor va a contar dos parábolas luego, entre medio de la parábola y su explicación, que nos van a dejar claro que la cizaña no es más en absoluto. Aunque sí quizás sea lo que más vemos, porque es lo que más temor nos da, porque es lo que más amenaza con ahogar al trigo, con dañar al trigo. Pero tranquilo, el trigo no va a ser dañado por la cizaña y al final de los tiempos vamos a encontrarnos con trigo y con cizaña, y el Padre, el Señor, o mejor dicho el Hijo del Hombre con sus ángeles, como dice el texto, van a saber qué es lo que tienen que hacer. Mientras tanto, trigo y cizaña.
Sí, tengo que soportarme como soy. Es justo. Y tengo que soportar las cosas como son. Esto no estoy hablando de un quietismo, esto no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando del misterio del mal, ¿eh? No estoy hablando de la injusticia, en absoluto. No estoy diciendo que tenemos que, justamente, todo lo contrario, venimos diciendo en los videos. Tenemos que, nosotros, el Evangelio, es buena noticia ¿para qué? Es buena noticia de que el trigo, de que los justos van a resplandecer como el sol, como termina diciendo aquí en el versículo 43. Pero no solamente eso, sino que tenemos que ahora resplandecer ya por la gracia y por la vida en Cristo, por la vida en el Espíritu Santo que nos anima y nos mueva a querer ser cada día más semejantes al Padre y contribuir ¿para qué? Para que el trigo crezca. Para que el trigo crezca. Nosotros, vos y yo, somos responsables de que en el campo el trigo supere a la cizaña. No tenemos que sentarnos a quejar, a reprochar, no tenemos que sentarnos a cuestionar al dueño, al Señor, porque somos siervos, somos criaturas. Y el Señor tuvo a bien regalarnos no solamente el reino, sino también a convidarnos los misterios del reino. Humildad, ubicación, humildad, modestia. Humildad fundamental, soy criatura, soy hombre, y Él es Dios, y Jesucristo es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios, y el Espíritu Santo que desde nuestros corazones nos mueve a continuar la obra del Hijo es Dios. Los que formamos parte de la familia de Dios, no es que hemos recibido en nuestra conversión, en nuestra justificación, en nuestro bautismo una bendición de Dios. No hemos recibido una bendición de Dios. No es que nos ha ungido por afuera como un aceite para protegernos, no. Nos ha dado el Espíritu Santo. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido vertido, derramado, volcado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ese Espíritu es el que nos lleva a clamar a Dios, Papá. Un padre no va a estar contento si aparece una amenaza para sus hijos. Un padre no va a estar contento si al final de cuentas va a tener que cargar con los pecados de todos aquellos que se hayan dejado encantar, engañar, seducir, instigar por la antigua serpiente. Génesis 3:1, la astuta, o como dice Apocalipsis 12, por aquel diablo o Satanás. No va a estar contento un padre si después a todos aquellos que cometemos pecados va a tener que cargarlos sobre los hombros de su hijo y tener que convertir la muerte del hijo de su amor, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz, como dice San Pablo en Colosenses 1:13. Si eso le va a costar la vida de su único hijo, de su amadísimo Hijo y Señor nuestro, Jesucristo nuestro Redentor. Confianza y aceptación de los siervos. Ubicación, confianza y aceptación. Te preguntaba al comienzo, ¿vos creés que Dios es un Padre bueno que nos ama y que hizo un mundo bueno? ¿Vos lo creés?
Pero acá viene lo segundo. ¿Vos creés que va a haber una instancia, un momento, un lugar en el cual Dios va a poner las cosas en su lugar y con su justicia va a recrear el universo? Y en un cielo nuevo y en una tierra nueva va a ser nuevas todas las cosas, donde ya no exista el mal, donde ya no exista ninguna amenaza para vos, para mí, donde ya no exista ningún mal, ningún sufrimiento, donde Él mismo enjugará las lágrimas de los rostros de todos, como dice Apocalipsis 21. ¿Vos lo creés? Pues no podemos creer en partes. Creemos todo. Y aquí en esta parábola lo tenemos, no sé si todo, pero tenemos mucha información. Dios no creó el mal. Fue el diablo el que sigue creando males. Y sí, es un padre este señor, es padre. No deja de ser padre porque un enemigo de él, por una criatura de él, haya hecho un daño. De hecho, el hombre convirtiéndose en enemigo de Dios por desobedecerlo, tuvo la posibilidad, tiene la posibilidad, tengo la posibilidad, tenés la posibilidad de volverte a Él por medio de Jesucristo. Y porque Él dio su vida en representación tuya y cargó con tus pecados y los míos, con tus pecados. Pero el siervo confía en su Señor. El siervo sabe que es siervo. Y si yo fuera hijo, bueno, ¿cómo no voy a confiar en mi padre? Cuarta cosa. Habrá siega, habrá un fin de la siembra de la palabra, habrá un fin de la siembra y un comienzo de la cosecha. Habrá un juicio. El enemigo va a pagar. El enemigo va a pagar. Y junto con él todos aquellos que hayan hecho el mal. Todos aquellos que en el versículo 38 llama sutilmente el texto los hijos del malo. ¿No te importa que haya un juicio? ¿No te importa que paguen los culpables? ¿No te importa que aquel que hace el mal no se la lleve de arriba? ¿No te importa? ¿De veras no te importa? ¿No confías en Dios? Sí, pero yo quiero que pague acá. Entonces no confías en Dios. Hey, somos eternos. Tenemos un alma eterna. Tenemos un par de años aquí y tenemos una eternidad. El Señor te dice, serán condenados para siempre. ¿Quiénes? Quinto punto. En esta parábola se nos revelan dos clases de hombres. Dos. Los que sirven de tropiezo, los que sirven de escándalo, los que hacen el mal, los que practican la iniquidad, los hijos del malo. Aquellos que con su voluntad, con sus acciones, con sus palabras, con sus omisiones, con sus pequeñas elecciones cotidianas, renuncian a seguir a Jesús. Es decir, a vivir el camino rectificado. Porque después de Adán quedamos todos medio desorientados, ¿no? Además de manchados, desorientados. Pero Cristo vino para hacer retornar el hombre a Dios. Y entonces ya no tenemos excusas porque ya sabemos aquello que debemos hacer. Ya sabemos cómo debemos obrar. Nos ha dejado un ejemplo para que sigamos sus huellas, dice el apóstol Pedro. Pero no solamente vemos con claridad que hay personas que sirven de tropiezo, que producen escándalos, que incluso hacen perder la fe a otros,
Este es el sentido para muchos más fiel de la palabra escandalón, escándalo, producir la caída de otro, la caída. Sino también para los malignos, para ellos les espera. Bueno, utiliza aquí Jesús la simbología, para que no piensen que es un invento de la iglesia, un invento del hombre, un invento con el fin de asustar. No, tranquilo. No, vos viví tranquilo, a vivir como puedas, pero si vos te sumás a la cizaña, si vos te sumás al maligno, si vos cometés iniquidad, si vos haces el mal, si vos sos malvado, pero además si sos malvado, si vos provocás tropiezo a otro, vamos a decir, si vos no sumás, si vos no querés juntar con el Señor, estás desparramando. No estás ayudando para que el campo se vuelva cada vez más trigo. Hay que elegir. Los justos, los que el Señor llama aquí justos, los santificados, aquellos que están en camino de santificación, que fueron justificados, que fueron santificados y que ahora están en camino a la gloria. Los justos van a resplandecer como el sol, van a resplandecer como el trigo resplandece en el campo. Cuando va creciendo y el trigo se revela y es tan hermoso y brillante, no sé si tenés la imagen del trigo, ahí sí se ve la cizaña. Cuando crecen, sí. Entonces yo quiero ser trigo, y el trigo resplandecerá en el cielo. Los justos resplandecerán, y sobre todo serán recogidos, como dice el Señor, en mi granero. Es decir, van a entrar a participar del paraíso, del reino, de la plenitud del reino que el Señor tiene preparado para todos aquellos que quieran formar parte de su familia. Entonces, bueno, repasamos. Dios no es autor del mal. Dios no creó el mal. Yo le creo. El enemigo fue el que sembró cizaña y yo le creo. El hombre es padre y aún así, aunque podamos nosotros cuestionarlo, reprocharle, ese Señor y ese Padre, a mí que soy siervo y que me dio la posibilidad de ser hijo, no por carne o sangre, Juan 1, 12 y 13, sino por aquellos que han creído en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Terminaré yo como hijo, terminaré yo como siervo, aceptando y confiando en que Él me da a conocer todo lo que yo puedo entender. Revela cosas escondidas desde la fundación del mundo. Pero como dice Marcos 4:33, les hablaba conforme a su capacidad de comprender. O como dirá después, al final del capítulo 16, todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden sobrellevar ahora. Yo le creo que habrá un juicio, yo creo que habrá un momento en el cual serán separado el trigo de la cizaña. Yo creo que el enemigo, que aquel que haya hecho el mal, va a terminar pagando lo que hizo. Pero sobre todo yo imagino un granero en el cual abra la puerta y me encuentre con un paraíso, donde los justos van a resplandecer como el sol, como el trigo. Y yo creo también que puedo optar ser la clase de hombre que no provoca tropiezo, que no provoca maldad, que no aumenta cizaña. De ahí viene la frase, que no mete cizaña en el mundo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién gana, trigo o cizaña?
Bueno, mira, depende de nosotros. El Hijo de Dios hizo lo suyo. El Padre, ya la obra fue concluida. El Señor en la cruz dijo, consumado es, todo ha sido cumplido. La obra del Padre ya fue hecha. Tus pecados, mis pecados, ya los cargó sobre el Hijo. El Hijo está a la diestra del Padre. El Hijo está en la gloria del Padre. El Hijo intercede por nosotros. El Hijo está esperando que vos te voltees a Él para poder renovarte y cambiarte todo el corazón por medio del Espíritu que está allí, moviéndote a creer, pero moviéndote a convertirte, moviéndote a ver tu pecado, moviéndote a querer ser regenerado interiormente, moviéndote a que vos puedas recibir los méritos de Jesús en la cruz, moviéndote a que quieras iniciar una vida de santidad, moviéndote a que vos creas todo esto, pero que además hagas una apuesta por el trigo, una apuesta por el bien, una apuesta por el Padre, que vos continúes la tarea. ¿Cómo vas a continuar la tarea? Aquí tenés los ejemplos en el medio para que te queden claros. La semilla, la semillita más pequeña, la de la mostaza, en ese momento, en ese lugar, Jesús la cita, se convertirá en un árbol cobijador, en un árbol anidable, donde otros puedan venir y hacer sus nidos. Estamos llamados a ser estas semillitas, o mejor dicho, estamos llamados a hacer como esto. Y tenemos otra más. Estamos llamados a ser como esta mujer que pone una pizca de harina. 3 sacos serían algo así como más de 20 kilos. ¿Te imaginas más de 20 kilos de harina leudados por una pizquita que le pones? O sea, nosotros estamos llamados a ser sembradores de mostaza. Nosotros estamos llamados a poner pizcas de levadura. Nosotros estamos llamados a hacer crecer el trigo hasta que termine desbordando el campo y dejando abajo, chiquita, atrás, la cizaña. Yo creo que el texto está hablando de el reino de los cielos, del crecimiento del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a la levadura, es decir, hay mal en el mundo. Van a tener que sufrir, pero ánimo. Juan 16, ánimo. Yo he vencido al mundo, pero ánimo, como la semillita de mostaza será un árbol gigante el reino, como la pizca de levadura en la masa, en un bolsón de harina, terminará el reino invadiéndolo todo. En el fondo, en esta historia, ganan los buenos. O sea, ganan los buenos porque ganó ya el bueno. Y el bueno es el que nos invita a participar del reino. El bueno, el santo, el soberano Dios, al que no se le escapó esta presencia del enemigo, sino que la permitió, aunque no podamos nosotros comprender ni cómo, ni por qué, ni cuándo. El soberano Dios, el santo Dios, nos dio y nos equipó de todas las herramientas para que podamos hacerle frente al mal y podamos sumarnos a ser ciudadanos del reino y a sembrar trigo y no meter cizaña. La cizaña esta del mundo no está para ser arrancada, está para convivir con el trigo. Ahora, claro, algo de base, y eso lo elegimos y lo elijo yo. ¿Qué vas a querer mirar? ¿En dónde te vas a quedar? No podemos pasarnos la vida mirando la cizaña, reprochando a Dios, criticando a Dios. Vamos a confiar en Dios. Vamos a trabajar, vamos a sumarnos al reino, vamos a cobijarnos bajo las sombras de este árbol
Ese nos invita a ponernos debajo, a estar a la sombra y al amparo del Altísimo que está y se hace presente, porque el campo es de Él. Frente a este escenario no podemos vivir como aquel que ignora estas cosas escondidas que nos fueron dichas. Es verdad, nos queda mucho, el misterio es grande, pero también la revelación es grande y contundente. Dios está, Dios se quedó, Dios nos salvó, Dios nos obtuvo ya la victoria por Jesucristo y nos invita a nosotros a sumarnos, a entrar en ese reino, a convertirnos en ciudadanos del reino, como dice San Pablo a los Efesios, y a poder vivir ya desde ahora como hijos de Dios, y a poder ya ser luz, ya ser sal, para poder empezar a resplandecer ahora con la santidad que Dios está dispuesto a participarnos, a poner en nosotros, para que la gente al vernos diga, es verdad, hay cizaña, pero este está metiendo trigo, pero este está metiendo mostaza, este está metiendo levadura, este está sembrando bien, este es un hacedor de paz. Por eso este será llamado Hijo de Dios. Este no se suma a aquellos que permanecen indiferentes, quejándose ante el mal. Este no se suma a aquellos que le meten cizaña al campo, sino que este es un siervo de este Señor, es un siervo de este padre de familia. Este es un hijo que trata de hacer las obras de su papá, es decir, crear un campo donde solamente haya trigo. Y si el enemigo va a venir y va a sembrar cizaña. Pero nosotros también, como hijos obedientes, vamos a cumplir con nuestra tarea de solamente quedarnos del bando de Dios, confiando en Él, creyendo en Él, adhiriéndonos a su Hijo y tratando de hacer de este mundo, que es el campo, cada vez más un espacio donde pueda brillar la presencia de Dios, la presencia de este Señor, que no nos creó para mal, sino que nos creó para aquello que nos espera después del juicio, para aquello que nos espera cuando crucemos la otra orilla, es decir, para un mundo donde la cizaña ya no esté y donde tengamos una alegría que ya nadie nos podrá quitar.